Muy buenos días a todas, todos y todes ustedes. Bienvenidos a una emisión más de ¿Y tú también discriminas? El día de hoy con un tema sumamente interesante. Bueno, vamos a ver si también tocamos un poquito otro tema, pero sobre todo relacionado a la discriminación que desafortunadamente y muy tristemente han sufrido los médicos y el cuerpo médico en general en nuestro país, siendo que deberíamos de ponerles hasta monumentos porque están librando una batalla muy importante y pues además están salvando vidas. Ahorita sí dependemos 100% de ellos y sin embargo, pues mucha gente, como lo hemos visto aquí en este programa desde los inicios, la discriminación viene de la ignorancia, viene del miedo y pues desafortunadamente eso ha llevado a muchos actos discriminatorios e inclusive constitutivos de otro tipo de delitos penales. Y para eso tengo el honor de que nos haga favor de acompañarnos y además de ilustrarnos a la querida maestra Griselda Amuchategui Requena. Les voy a leer rápidamente su extracto. Ella es licenciada en Derecho por la UNAM, tiene su grado académico de maestría, es profesora de tiempo completo en la Facultad de Derecho de la UNAM, autora de libros y artículos jurídicos y narrativa literaria en el género de cuento, conferenciante con temas de derecho penal, derechos humanos y VIH-Sida. Y también ha sido ponente en 5 congresos nacionales de criminología. Muy buenos días, maestra. Gracias por acompañarnos y por darnos este espacio y sobre todo quitarnos los neófitos en estas materias. Muchísimas gracias. Al contrario, yo agradezco la invitación. Estoy aquí encantada de la vida y eso de que voy a ilustrar, vamos a verlo, ¿sí? Ay, maestra, muchas gracias. Y ahora les voy a presentar a nuestro otro amable ponente, que también además es alumno de la maestra, pero su perfil es sumamente interesante. Les voy a leer un poquito de su trayectoria. Él es Oscar Iván Ábalos Mendoza, actualmente es pasante de Derecho, estudió 2 años de Medicina en la Facultad de Medicina de la UNAM, cursó la licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM, trabajó como asistente de sala en los juzgados de juicios orales en materia penal con sede en Barrientos, realizó su servicio social en la clínica especializada en VIH Condesa, tiene un diplomado en el nuevo sistema judicial de justicia penal y ha participado en múltiples competencias de oratoria y debate jurídico. Y como ven este perfil de que sabe de medicina, sabe lo que es el cuerpo médico, pero además es abogado, aunque falta el título, es prácticamente es todo un colega, pues sabe de las dos visiones y pues también nos va a complementar para que podamos entender esto que ha estado pasando con este tipo de discriminación. Y pues bienvenido seas, Oscar, muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación, gracias a la maestra. Creo que voy a poder abonar muy poco ante el conocimiento de la maestra, pero vamos a hacerlo mejor. Muchas gracias. Y bueno, pues sin más preámbulo, pues le voy a ceder el micrófono a la maestra Griselda, pues para que vayamos viendo, estábamos hablando de empezar por el ámbito federal y bueno, ya nos iremos yendo hacia lo particular y pues le cedo la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, pues miren, vamos a empezar con esto que tiene todo que ver con el tema general, que es discriminación. Y concretamente, dadas las circunstancias de la pandemia por el coronavirus, nosotros queremos enfocar el tema directamente a la discriminación que se ha sufrido curiosa, extrañamente, hacia gente tan valiosa como es el médico y el personal de salud, enfermeras, camilleros, etcétera. Entonces, este es un fenómeno realmente reciente en la época contemporánea y como que no le encontramos una verdadera explicación, sin embargo la tiene y pues hemos ahondado un poco en analizar esto. ¿Por qué cuando vemos la figura del médico que ya desde su presencia con bata blanca nos debe inspirar confianza, respeto, cariño, agradecimiento, ahora está sucediendo algo tan diferente?
diferente. Yo siento que es un efecto sociológico de algo que no habíamos vivido. Yo entiendo, estas agresiones tienen varios factores. Es un tema multifactorial. Y los factores, pues creo que van por el lado de lo sociológico y lo psicológico. Número uno, la desesperación de los familiares, el miedo, que ya lo comentaba usted perfectamente, la falta de información que a veces los familiares tienen por parte del personal médico, pero hay que entender que ahorita no se dan abasto ni para atender a los enfermos, menos para estar saliendo a informar sobre la situación de los pacientes. Le dan prioridad a lo que tiene prioridad. Otro factor es la ignorancia, y este es muy importante. Aquí yo quisiera recalcar que yo fui alumna del doctor Alfonso Quirós Cuarón, un respetable criminólogo, médico, era criminólogo, más que médico, él era criminólogo, y él siempre nos decía, el factor más importante de la criminalidad es la ignorancia. Y bueno, uno estudia y dice, ¿la ignorancia de qué o cómo? Lo va uno entendiendo con el tiempo. La ignorancia. ¿Por qué reaccionar violenta, agresivamente contra un cuerpo médico que lo que está haciendo es lo que debe y lo que puede? Y entonces aquí en la ignorancia entra también la insensatez de la gente para finalmente mostrar una falta absoluta de respeto a las normas establecidas en un gobierno federal o local, eso es lo de menos en este punto, y hacer lo que están haciendo, lanzarles cloro, pintura, agredirlos. Es una cuestión muy, muy importante. Y luego el factor psicológico, el interno. Cada persona en lo particular tiene algo en el fondo que es rechazo social, coraje, rabia. Y entonces se conjuntan factores externos, factores internos y da por resultado esto que a mí me parece que es trágico y que no tiene que seguir sucediendo. No sé si Iván quiera comentar algo al respecto. Sí, en este caso, tal y como lo dice la maestra, es primero que nada un tema social. La sociedad mexicana tal parece que siempre ha discriminado, pero en otros contextos. Lo que pasa hoy en día en el ámbito médico parecería que no tiene una explicación. Desde el punto de vista jurídico, la discriminación siempre ha sido un tema sumamente relevante que se ha intentado erradicar. Si bien es cierto que la sociedad mexicana, hasta por la propia manera de hablar, el propio contexto social que se vive, siempre ha discriminado en algunos contextos, la constitución política, que es hablando de nuestros ordenamientos, es el ordenamiento más alto al que se puede aspirar. Desde el artículo primero está sancionando estas conductas discriminatorias y vemos que después el propio Código Penal también lo va a sancionar. En un momento vamos a entrar al estudio de estos artículos, pero sobre todo va a pasar algo en estos momentos de contingencia, en donde parecería que toda la infraestructura de salud no es suficiente, pero no solamente la infraestructura de salud, sino también los propios juzgados y las autoridades administrativas que se encargaban de intentar frenar la discriminación, parecerían que no son suficientes. Tenemos a dos instituciones que sabemos que han ido cambiando con el tiempo y se han vuelto más efectivas. Tenemos a CONAPRED y a COPRED en la Ciudad de México, pero hoy en día, por los problemas que sufrimos de esta misma contingencia y como se han disparado los casos de discriminación, vemos que han sido casi inútiles las acciones que ha realizado COPRED y CONAPRED, y no porque no quieran atacar el problema, sino porque si el sistema de salud, algo que se le ha invertido tanto dinero, se ha vuelto algo insuficiente, indudablemente estas otras dos instituciones que ahorita no se vuelven una prioridad, pero que deberían de serlo, también están mostrando que no pueden frenar algo que es social, pero que vamos a ir viendo conforme avance el programa que sí existe una sanción, que no solamente está sancionado por los códigos y por leyes administrativas, también está sancionado por la Constitución. Y creo yo que desde ahí viene esta importancia, la importancia que habíamos visto todos de que un médico está salvando vidas. ¿Y nosotros qué estamos haciendo para que ellos puedan vivir bien? No sé, ha sido noticia en el mundo que a los médicos se les aplaude, todos son solidarios con ellos. Y en México no es la excepción de algunos, pero también algunos están tomando medidas radicales de odio y que, como lo decían al inicio del programa,
no solamente cae en este delito que se llama discriminación y que está tipificado en el Código Penal Federal y en el Código Penal de los estados, sino que puede caer en otros delitos tan graves como homicidio. ¿Por qué? Porque la discriminación es odio y el odio incita a que se cometan otros delitos. Todos lo hemos visto que ante la pérdida de los frenos inhibitorios, al que nos lleva el odio, es lo que nos genera poder atentar contra la vida de otro ser humano. Correcto. Efectivamente, y bueno, si me lo permite, maestra, me gustaría también decir en lo que comentaba Oscar en cuanto a CONAPRED y COPRED, sí tienen un margen de acción, pero desafortunadamente bastante limitado desde su propia estructura orgánica, porque si bien imponen medidas de no repetición y ciertas actuaciones obligan a quien se le demuestra que cometió un acto discriminatorio, a que tome cursos y todo esto, considero que a veces solo queda ahí, en que tomó el curso y ya, y bueno, y que tienen que demostrar, sobre todo las medidas de no repetición en el caso de establecimientos mercantiles y servidores públicos, pero como no hay una sanción mayor, o pecuniariamente importante, a menos que sea un establecimiento mercantil y también uno acuda a Profeco, como que lo dejan ahí. Y entonces por eso creo que no se le ha dado la relevancia. Desde su creación de CONAPRED en el 2003, ha trabajado incansablemente, ahora ya desde hace algunos años con la mano de COPRED en la Ciudad de México, por pues hacer toda esta cultura de la no discriminación, pero nos falta muchísimo. No sé, maestra, desde el punto de vista de las aulas, ¿cómo ha ido desenvolviéndose el conocimiento del derecho de la no discriminación, particularmente en el área que usted maneja? ¿Qué tanta importancia le toman? No tanto los docentes, ustedes obviamente, pero su cuerpo estudiantil, ¿cómo ha visto este cambio pues del 2003, que fue el 2001, que fue cuando se integró a la Constitución, y luego con esta reforma del 2011 que todavía le dio más fuerza? No sé qué nos podría comentar a ese respecto. Claro, es un punto muy importante. Nosotros desde el aula tenemos una gran ventaja, poder dirigirnos a generaciones muy jóvenes en donde nosotros estamos coadyuvando, para bien o para mal, a veces para bien, que es lo que debe ser, pero bueno, depende de la figura del profesor. Estamos coadyuvando con que el alumno tenga una visión real de lo que es la vida, porque hay profesores que se van a lo teórico, nunca bajan a la realidad, entonces hablan del deber ser, sobre todo en nuestra carrera de Derecho, todo es el mundo del deber ser, lo que debe ser, pero nosotros bajamos más a la realidad, sobre todo en las materias que yo imparto, que son delitos en particular y criminología, pues tienen un gran contenido de realidad social, y yo he visto que afortunadamente la mayoría, si no es que todos los alumnos, siempre han tenido ya conciencia de estos temas sobre la discriminación. Creo que es palpable, es innegable que hay mucha discriminación y habría que comentar incluso que estos tipos penales de discriminación, tanto en el fuero federal como en el fuero común, son de creación reciente, relativamente reciente. Antes no existían. Entonces, qué bueno que ya están. Ahora, la cosa es denunciarlos. La cosa es que lleguen a conocimiento de la autoridad, para que la autoridad también haga lo que debe hacer, porque si no, pues va a quedar a nivel de, otra vez, lo que debe ser. Y yo he visto, al menos la experiencia mía, que los alumnos están muy conscientes y les preocupa el tema de la discriminación. Incluso últimamente, porque esto lo hago recientemente, les pido a los chicos que hagan encuestas a un nivel muy sencillo de sondeo, para que entre la gente que vive cerca de su casa, por la UNAM, por el barrio donde viven, por donde anden desplazándose, hagan un sondeo de qué piensa la gente respecto a diferentes temas. Uno es el aborto, otro es la pena de muerte, otro es la eutanasia y bueno, otro es la discriminación. Y yo me encuentro con una sorpresa maravillosa que es, los chicos tienen conciencia. Tienen conciencia de lo que es, de lo que debe ser, de cómo afecta, de cómo les da coraje.
Hay ejemplos que incluso los veo yo al interior del salón de clases cuando uno dice algo con alguna palabra que no es la más adecuada y se sienten ofendidos y lo dicen. Y eso me encanta porque tienen el valor de decir, maestra, ¿sabe qué? No, eso no, porque yo me siento mal, yo pertenezco a ese grupo de personas y me parece que es discriminatorio. Híjole, esto es maravilloso porque ellos nos abren los ojos a veces a nosotros. Entonces, creo que tenemos tierra fértil para sembrar semillas que pueden dar frutos. Eso es lo que pienso. Ay, muchísimas gracias, maestra. Me alienta lo que me dice. Sí, yo he visto en varios compañeros, yo estoy en el área de propiedad intelectual, que sí, poco a poco también se van abriendo a estos temas, porque a veces como abogados, ustedes lo saben, ¿no? Como que nada más nos concentramos en nuestra rama y el mundo que gire, ¿no? Pero sí, sí he visto que sí se ha ido abriendo a estos otros temas. Nos tenemos que ir a un pequeño corte. Pero, ¿qué les parece si regresamos precisamente hablando un poquito más, desmenuzar un poco más lo que es la discriminación en general? Y en el particular, bueno, ya también abocarnos hacia la discriminación como delito, pues para que a todos los que nos están haciendo favor de escucharnos o vernos, que pues que entiendan porque siempre luego algo que yo he visto en mi vida práctica y siendo yo también parte de un grupo vulnerado, o más bien prioritario, vulnerado no me gusta decirle, pues constantemente la gente no sabe que lo está discriminando a uno por desconocimiento, ignorancia o miedo, ¿no? Entonces, si les parece, regresamos en un instante para seguir hablando de estos interesantes. Claro. Muchas gracias. Muchas gracias por seguirnos acompañando aquí en Y tú también discriminas, con la maestra Griselda Amuchategui y con Oscar Ábalos, hablando de discriminación a cuerpos médicos y quizá otros pequeños tipos de discriminación como medios de comunicación, pero que esperemos podamos también abundar. Y bueno, le cedo nuevamente la palabra a la maestra. Quedamos en empezar a ahondar un poco más en lo que es la discriminación en general para pues poder entender cómo es que hay personas que están cometiendo actos discriminatorios y ni siquiera se están dando cuenta que son actos de discriminación. Claro que sí. Bueno, yo quisiera darle lectura, no nos vamos a poner a leer durante esta sesión que es bastante ágil y fresca, pero creo que cuando se trata de un delito, de un tipo penal, sí hay que darle lectura para saber lo que contempla. Y entonces voy a leer solamente el primer párrafo del delito de discriminación en el Fuero Federal. Quiero aclarar algo antes, creo que mucha gente lo sabe, pero a lo mejor hay gente que no lo sabe, uno se topa con alumnos que ignoran esto y tiene uno que abrirle los ojos. México, por su sistema federal, tiene un código penal federal, un código para la Ciudad de México y un código penal para cada estado. Que, bueno, esto ya sería otro tema, pero yo siempre he pensado que lo idóneo sería tener un solo código penal para toda la República, dado que pues, los delitos tienen relevancia a nivel general y que un delito es grave o no grave en cualquier entidad de la República. Y que yo siempre he pensado que así como países desarrollados, España, Francia, Italia, incluso Colombia de acá de América, tienen un solo código penal, porque pues todos son españoles o todos son italianos o todos son franceses o todos son colombianos. Aquí en México somos o queretanos o yucatecos o etcétera. Y a mí me parece que en ese sentido, pues una sola verdad jurídico-penal sería suficiente. Sin embargo, tenemos 33 códigos penales. Entonces, hay un fuero federal y un fuero común. Dentro de un momento, Oscar Iván, nos va a hacer favor también de ahondar en ello. Entonces, yo ahorita lo que voy a hacer es darle lectura al delito de discriminación en el Código Penal Federal. Entonces, establece lo siguiente. Es artículo 149, TER. Esto del TER significa que es de reciente creación y los códigos van agregando el bis, ter, quater, quintus en latín. Bueno, pues es el artículo 149 TER, delito de discriminación, delito contra la dignidad de las personas, que es uno de los bienes jurídicos más importantes. Y dice, se aplicará sanción de 1 a 3 años de prisión y 150 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad y hasta 200 días de
origen, color de piel, lengua, género, sexo, preferencia sexual, edad, estado civil, origen, nacionalidad o social, condición social o económica, condición de salud, embarazo, opiniones políticas o de cualquier otra índole, intente contra la dignidad humana o anule o menoscabe los derechos y libertades de las personas mediante la realización de cualquiera de las siguientes conductas. Y luego viene una serie de enunciados donde vienen los comportamientos. Aquí, en el caso que estamos nosotros tratando, estas agresiones hacia los médicos, esta discriminación porque lo es hacerlos sentir menos por esas absurdas ideas de que están trabajando con personas infectadas del coronavirus, porque pueden contagiar, o sea, son solamente hipótesis. Y esto que está pasando, a mí me recuerda mucho a lo que sucedía hace muchos años. Yo de niña recuerdo que en las calles de la Ciudad de México, los ciudadanos sentían cariño, afecto y agradecimiento por los policías y por los agentes de tránsito. Yo era niña y me llamaba mucho que en Navidad los agentes de tránsito tenían un como taburetito y alrededor tenían regalos que la ciudadanía común y corriente les daba. Eso ahorita es todo lo contrario. Ahora parece que el ciudadano odia al policía, odia a la gente de tránsito, hay una lucha de la rebeldía contra la autoridad. Este es un fenómeno sociológico muy interesante, pero muy criticable. Habría que ver también que ha habido causas que han originado este rechazo, pero también es cierto que no todos, y aquí no podemos generalizar, ni todos los policías son malos, ni todos los agentes de tránsito son corruptos, ni todos son malas personas. Y en el caso de los médicos, yo creo que es donde más emblemática es la figura del médico. Entonces, es totalmente reprochable esta discriminación que además llega al punto de poder cometer delitos en contra de ellos. Hace un rato Oscar Iván hablaba, por ejemplo, del delito de homicidio, que sería el más grave, pero podemos pasar por amenazas que está sucediendo, lesiones, daño a la propiedad, si es fuero común, daño en propiedad ajena. Cuando le lanzan pintura o cloro a una prenda como es la bata o al coche del médico, está habiendo delito de daño a la propiedad o daño en propiedad ajena. Hay discriminación y además hay conductas antisociales. Aquí es un punto muy importante, la conducta antisocial no llega a ser delito, pero está prevista en la Ley de Cultura Cívica, que va desde tirar basura en la calle, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo esto se está dando. A mí me preocupa, a mí me desagrada, me molesta, me da desesperación, pero es lo que está pasando y no lo podemos ocultar, así que tenemos que decirlo y tendríamos que hacer algo para hacer conciencia en la gente. Y el que está cerca de alguien que vulnera los derechos del médico, que se acerque y le diga, oye, no hagas eso, él puede salvar la vida de tu hijo o tu vida, o sea, no lo hagas. Yo creo que habría que empezar porque cada ciudadano hiciera algo y sería un granito de arena. Es lo que pienso. A ver, y pues le abro el micrófono a Oscar. Adelante. Sí, en este caso, quiero primero hacer una analogía. Creo que el delito de discriminación va de la mano con el desconocimiento y la ignorancia. Pero sobre todo, aquí llama la atención que exactamente el conocimiento es el que motiva a los otros tipos penales, el que conozcas la acción que vas a realizar. Creo que el delito de discriminación es tan abominable y tan raro que ni siquiera podemos hablar de que la gente sepa por qué está discriminando. La gente, como lo digo, ignora, por ejemplo, en el caso que nos atañe, qué es el coronavirus, cómo se hacen los procesos de infección, cómo puedes llegar a infectar a otra persona. Y por eso llegamos a los absurdos, por ejemplo, lo que habíamos visto en días pasados en el Hospital de las Américas, en Ecatepec, en donde lejos de hacer algo por tu paciente, pones en riesgo a los médicos, al personal médico. Vemos cómo se confronta al personal médico, vemos cómo desde ahí estamos hablando del delito de lesiones en varios de ellos y tal vez no sean de las que atañe el Código Penal, pero sí pueden ser levísimas que son que tienen que verse en los juzgados administrativos, pero sobre todo es que en estos casos nos estamos olvidando de la labor que tienen que realizar los médicos. Les digo, en todas las conductas y en el Código Penal para la ciudad,
casi es igual a lo que dice el Código Penal Federal y vamos a ver siempre el desconocimiento de la acción. Me llama la atención y siempre desde que empecé a leer la Constitución, que la Constitución lo tiene en su artículo primero, entonces creo que todos conocemos que el párrafo quinto del artículo primero nos prohíbe la discriminación motivada por estos aspectos. Rápidamente es por origen étnico, nacional, el género, la edad, las discapacidades, condición social, condiciones de salud. Vean, aquí nos podríamos ir a otro tema en lo de condiciones de salud, que es también últimamente ha llamado mucho la atención, que es lo de la guía bioética. Y aquí entraríamos en una línea muy delgada. ¿Por qué? Cuando inician estas nuevas generaciones de los derechos humanos, vemos que existe la discriminación, pero existe la discriminación positiva y la discriminación negativa. Y eso llama la atención por sí solo, porque dices, ahora resulta que los delitos son buenos y son malos. No es tanto así, pero en este caso, la condición de salud en los pacientes con coronavirus, hemos visto que alrededor del mundo, nunca un sistema de salud ha logrado contra estas pandemias, ni ahora ni antes. Y ahora que existe un gran avance tecnológico y todas estas herramientas médicas. Pero entonces yo me pregunto algo. Ha habido abogados de renombre que han dicho que cuando al médico se le pone a elegir entre la vida de dos personas, que comete homicidio. Y yo pienso que lejos de discriminar a una de las dos personas, tú estás discriminando al médico. ¿Por qué? Porque estás generando odio hacia él. Y esta es una de las causales por las que se le está generando odio al personal médico. Estos abogados que dicen que el médico comete homicidio al tener que elegir entre dos personas, pues creo que ahí es donde está iniciando toda esta serie de problemas. ¿Por qué? El médico tiene un respirador y tiene dos pacientes. El derecho, las leyes, en ningún momento pueden hacer reglas claras para que el médico esté eligiendo entre cualquiera de los dos. Y se escucha muy aventurado que un abogado diga, ay, no tiene que hacer esto o el otro. Eso sí ya es como causa de egocentrismo o algo así. Pero el médico siempre va a elegir sobre quien tenga una mayor posibilidad de vivir. Hasta ahí todo está bien. Pero veamos rápidamente la fracción primera del artículo 206 del Código Penal para la Ciudad de México dice, al que provoque o incite al odio o a la violencia. Entonces, vamos a ver esto. El médico, tú tienes a un paciente, tiene 75 años, tiene diabetes, hipertensión y ha tenido cáncer. Entonces, es un paciente inmunodeprimido. Del otro lado tenemos a un paciente de 25 años, saludable, que se agravó tal vez porque había tenido pulmonía hace 3 años, quedó un rastro y entonces llegó a necesitar un respirador. El médico tiene que elegir entre cualquiera de los dos. Yo le preguntaría a los abogados que piensan que comete el delito de homicidio, ¿de verdad comete el delito de homicidio cuando solo tiene un respirador? Él está tomando la decisión que su racionalidad le permite. Pero ahí no para, porque cuando el médico salga y les diga a los familiares de esta persona de la tercera edad que no le dio el respirador a su familiar, ellos no van a entender de razones. Y entonces va a entrar en el supuesto del artículo 206. ¿Por qué? Porque aquel abogado que dijo, no, tiene que hacer, está incitando a que lleguen y le digan al médico, tú mataste a mi familiar. Entonces, veamos cómo la discriminación puede ser por algo que nosotros no nos imaginemos. Eso lo que llamamos que la discriminación está normalizada en nuestro país. Muchas veces, como decía la maestra, no nos damos cuenta que estamos discriminando. Pero solamente quiero retomar un punto y es, lamentablemente, en México nos hemos abocado a traer figuras del derecho comparado, sin pensar en dónde estamos ni quiénes somos. Entonces, por ejemplo, nos ponemos a traer figuras y decimos, vamos a darle una carga de derecho, de sanciones administrativas a la discriminación. Porque, oye, no porque le digas
a un homosexual de otra manera, ay, para eso lo vas a meter a la cárcel. No, 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 hay que darle nada más una sanción. Pero no nos damos cuenta que nosotros no entendemos con llamadas de atención. No nos damos cuenta que, por ejemplo, países como Suiza, Suecia, hoy en día no tuvieron que llegar a estas medidas de restricción. ¿Por qué? Porque la gente sola tomó sus propias medidas. Es lo mismo con la discriminación. La gente, si un policía le llama la atención en estos países, va a decir, bueno, pues ya, estoy haciéndolo mal. Aquí, si un policía viene y te dice, oye, ¿por qué estás agrediendo al médico? Se van a ir también contra el policía. Y van a decir, ¿tú quién crees que eres? Esto, el otro. Y además, lo vimos. Otra vez, lamento si es malo el ejemplo, pero otra vez, regresando al hospital de Ecatepec, vemos a los familiares cómo no entienden de razones. Y en ese no entender de razones, no solamente llegan al delito de discriminación, sino llegan a otro tipo de delitos y entonces la conducta se va agravando. Pero veámoslo cómo todo nace de conductas completamente normales y que creemos racionales. ¡Qué barbaridad! Que me encantó toda la analogía que hizo ahorita Oscar, porque efectivamente así es como se van formando muchas veces las discriminaciones en nuestro país y ni siquiera nos damos cuenta y cómo de algo tan sencillo se puede hacer una bola de nieve espantosa. Y no hay que olvidar que mucho de esto de a ver por cuál respirador se va a decidir el doctor es de las que no nos consta noticias que han llegado de Italia y España que tuvieron que llegar a ese grado, pero la verdad es que yo nunca no he visto todavía algún medio serio que diga que sí hubo esa necesidad, no lo sabemos. Pero bueno, aquí siempre nos vamos tristemente siempre a lo negativo, el humano tiende luego mucho a irse a la parte negativa. Pero bueno, tenemos que ir desafortunadamente a un corte rápidamente, pero regresamos a seguir hablando e ir desmenuzando esto de lo que es la discriminación con ejemplos tan tangibles que desafortunadamente ahorita se están dando con nuestro querido cuerpo médico, porque también ha sido contra las enfermeras, o sea, cualquier persona que vean camilleros con algún aspecto de que viene del hospital, bueno. Pero en un segundo más estamos con todas, todos y todes ustedes aquí en ¿Tú también discriminas? Gracias. ¿Qué tal? Estamos de vuelta aquí con todas, todos y todes ustedes en ¿Y tú también discriminas? Hoy con el tema de discriminación al cuerpo médico en tiempos de COVID. Y pues nuestros ponentes nos dejaron nos empezaron a hacer un análisis muy interesante, pero además nos dieron, sobre todo Oscar, nos dejó con varios puntos en el aire, ¿no? ¿Por quién te decides? Si por uno, el joven que aparentemente de primer golpe de vista pudiera tener una mejor opción de vida al futuro, o la persona mayor que ya tiene complicaciones de otro tipo de salud y qué harías, ¿no? Y es como decía Oscar, entras a temas de bioética. Y me gusta mucho cómo hilaron todo este tema hacia que esas cuestiones que aparentemente no tienen nada que ver con la discriminación, tienen todo que ver, porque de hecho platicábamos que aquí pues afortunadamente no ha sido el caso de que se tengan que decidir por un paciente u otro, porque solo hay un respirador. De hecho están llegando más respiradores, etcétera, que ahí también es donde un poquito entran los medios de comunicación, que a veces en lugar de informar, malinforman y con tal de ganar adeptos hacen las cosas muy amarillistas. Pero bueno, volviendo al tema de cómo una situación hipotética está generando todos estos odios, además de lo que comentaba también la maestra, de por ejemplo hacia los policías, que hemos agarrado odio, también no mucho de a gratis, por desafortunadamente muchos que se han cambiado de bando, entonces ya les tenemos como
pues mucha distancia porque no sabemos si es el policía bueno o malo, pero que también, por cierto, ahorita se está jugando la vida en las calles con el COVID por ahí deambulando y se están jugando la vida cuidándonos y ahora hasta tienen que cuidar a los hospitales, ¿no? Entonces, bueno, para seguir andando en este tema, le doy la palabra a la maestra para seguir platicando de esta discriminación hacia los médicos. Adelante, maestra. Muchas gracias. Ahorita que comentó esto, licenciada, me acordé que hace 2 semanas yo fui a una consulta médica y en la esquina al salir me topé con que una persona aproximadamente unos 60 y tantos años estaba tirada en el suelo y pues es un impacto horrible. No estábamos, antes del coronavirus, yo no había visto este tipo de escenas que son tan dramáticas y me di cuenta de la reacción de la gente que fue totalmente favorable. Varios nos acercamos a prudente distancia, algunos le preguntaron su nombre, estaba consciente y tuve una experiencia maravillosa hablando de los policías, que efectivamente no es gratis esta reacción también de la gente. Es obvio, dicen que la burra no era arisca, los palos la hicieron. Y resulta que, pero no son todos los casos, afortunadamente, y resulta que en eso pasó una patrulla, entonces le hicimos señalamientos, dio la vuelta a la manzana, regresó y con una rapidez extraordinaria se comunicó por radio para que viniera una ambulancia. En menos de 5 minutos, 2 ambulancias estaban llegando y él no perdió de vista la atención hacia esa persona, que no sabíamos si había caído al suelo, porque le algo, lo que fuera. El caso de a mí me gusta ver en mi ciudad que la gente sea solidaria. Y creo que el mexicano es solidario cuando tiene que serlo, como lo hemos visto en los casos de los sismos. Entonces, ahí es donde vemos la parte buena de la gente. Ahorita estamos viendo una reacción totalmente contraria, inexplicable y casi de salvajismo, de volver a la época de las tribus, ¿verdad? De atacar a la gente, y no hay razón para atacar a los médicos. Ahora, ahorita que Iván estaba tocando el aspecto de la decisión del médico para elegir a uno o a otro paciente, qué bueno que todavía no se ha confrontado esa situación aquí, pero qué bueno que estemos ya pensando en ello para adelantarnos, porque normalmente los hechos, las circunstancias se presentan primero y la ley viene mucho después. Bueno, que nos adelantemos para ver esto, y yo pienso que aquí tenemos una disposición que nos ayuda mucho, que es la guía bioética para asignación de recursos limitados de medicina crítica en situación de emergencia, que vamos a tratar un poquito más adelante. Pero antes yo quisiera mencionar algo que habíamos comentado entre telones, que es lo de qué delitos pueden surgir en relación con esta agresión, con esta discriminación hacia el personal médico, sean médicos, sean pasantes de medicina, sean camilleros, sean enfermeras, todo lo que signifique el personal de salud. Bueno, pues uno de los delitos, el más grave, es el que comentaba Oscar Iván, que es el del homicidio. Ojalá no lleguemos a ello, pero podría llegarse a que la gente ya en grupo se dé este fenómeno de la psicología de las masas. Lo que una persona por sí sola no hace, sí es capaz de hacerlo, ya si son 3, 4, 5 o más. Y entonces como que se envalentonan y atacan. Podrían llegar a esto, ojalá no suceda, pero también pueden ser lesiones, que son desde las levísimas, que ya no es delito, sino que es una falta cívica, hasta llegar a una lesión más grave que amerite atención médica inmediata. Cuando hay una agresión así, estamos quitando del escenario a un médico que podría estar salvándole la vida a una persona. Y si esa persona es lesionada por ser médico, pues estamos quitando a alguien del juego maravilloso de salvar vidas. Entonces creo que la gente tiene que pensar en ello. Pero también está el delito de amenazas, que parece no tan grave, pero que cuando una persona le lanza amenazas a alguien, por ejemplo, decirle a un médico, si te vuelvo a ver por aquí, te voy a matar, te voy a lanzar ácido, te voy a... O sea, qué cosa tan horrible de lanzar amenaza de un mal para él o para su familia. Y también el delito que yo comentaba del daño a la propiedad, dañar su bata, su coche, su instrumental, no sé, ahorita se me ocurren una infinidad de posibilidades. Entonces, esto representa también una afectación muy grave a la figura del médico. Y como en la sociedad las conductas a veces se imitan, que es un fenómeno muy interesante, pues lo que algunas personas ven, empezando por los niños, podría ser si mi mamá agrede a un policía o a un médico en este caso,
¿por qué yo no? Y puede empezar a generarse la imitación de las conductas de los adultos. A mí esto me preocupa. Y además, hace un momento tocó usted el tema de los medios, a los que yo ya no les llamo de comunicación, sino solo de difusión, y que a veces fue bien interesante que comentar. Maestra, se me está yendo a la torre. Se me está yendo un poquito su imagen. Entonces, si quieren lo que recuperamos su imagen y entramos de lleno al tema de los medios de difusión, que como usted bien dice, ya no son de comunicación, sino de difusión. Si pasamos con Oscar y en lo que esperemos se recupere su señal para retomar este punto de los medios de difusión. Ajá. Así es, claro que sí. Sí, en este caso, primero tenemos, sin querer, les he ido desmenuzando las fracciones del artículo que nos habla de discriminación en la Ciudad de México. Ya llevamos 2 fracciones. La primera es la que provoca el odio. La segunda es esta que hablábamos en cuanto a la guía bioética, porque se niega a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho. Es indudable que este artículo, la ley se va adaptando. La propia guía bioética es una guía elaborada por el Consejo de Salubridad General, que es un consejo facultado por el artículo 73 de la Constitución, pero que está solamente por abajo del presidente de la República, depende directamente de él. ¿Y para qué se hace? Para que vaya haciendo ordenamientos que vayan al nivel de los problemas que van surgiendo. En este caso es un problema grave y por eso nace esta guía. Entonces, por eso tal vez podemos suspender un poquito la fracción segunda de este artículo, siempre y cuando sea por los motivos que la propia guía nos dice. En caso de que si nosotros, no sé, tenemos un paciente que necesita una hemodiálisis o una diálisis, nos presentamos ante un servicio de salud, debe de ser atendido. ¿Por qué? Pues porque no podemos poner en riesgo su vida. Pero hay otro, antes de pasar a los medios de comunicación, que sí han tenido una gran responsabilidad en varias de las agresiones que ha tenido el personal médico, y muchas veces, ¿por qué? Por un tema de marketing. Creo que se ha perdido en gran medida la calidad de los medios, se ha perdido esta vocación que también se tenía por el servicio de comunicar. Pero eso en un momento lo tocaremos. No quiero dejar pasar la fracción tercera que dice deje o excluya a alguna persona o grupo de personas. Exclusión es la que han sufrido también los médicos a la hora de llegar a sus edificios, a la hora de llegar a sus casas y que sus vecinos les digan que por favor no vayan. Hay una gran falta de información en cuanto al coronavirus, pero creo que esta falta de información sí es gratis. ¿Por qué? Tenemos al subsecretario de Salud todas las tardes siendo reiterativo en el respeto, no sé, solamente alguien que no tenga calidad de ser humano, no le duele que vaya, por ejemplo, la jefa de enfermería del Seguro Social y que llorando les diga que por favor paren y que la gente siga con estas conductas reiteradas. Entonces, falta de información no creo que exista. Y aún así me llama la atención, y tal vez porque durante un año estuve en la clínica especializada en VIH y viví en carne propia cómo a la gente con VIH todavía en el siglo XXI se le excluye y muchas veces dicen hazte para allá o vemos cómo laboralmente se les hace exámenes de VIH como si eso fuera a ser vinculante para que cumplan con su labor. Pero me llama la atención y recuerdo esto cuando se inició en los años 80, 90, inicia la transmisión del virus y también se decía que hasta por abrazar, por besar a una persona con VIH, se podían contagiar. Veo algo parecido con el coronavirus, pero ahora más grave, porque tal pareciera que solamente con ver a una persona con coronavirus ya te lo estaría transmitiendo. A ese nivel estamos llegando. Pues yo si tuviera un vecino que fuera médico y que estaría luchando en primera línea, pues creo que no quedaría más que mi agradecimiento, ¿no? Hasta tal vez ir a dejarle algo de comida, porque pues están cumpliendo con jornadas extenuantes, que de por sí, esa es otra crítica, que
los médicos siempre han sufrido por horarios inhumanos. O sea, ¿quién se pasa 36 horas haciendo su residencia? Pues los médicos. Y es curioso que la Secretaría de Salud, en este caso el Consejo General de Seguridad, dicte las medidas para que exista la salud pública y no le pueda brindar salud pública a sus médicos. Entonces, vamos a ir viendo cómo se contradice. Hay algo que me llama mucho la atención y que me va a gustar cuando pase todo esto. La ley es romántica. Nuestra Constitución es ideal. Cuando uno lee la Constitución, ya después de que va uno por el artículo 123, uno empieza a decir, qué bonito país. Pero ya después uno voltea y dice, pero qué país. Entonces, tal vez nos equivocamos, como todos decimos que es México y ahí hablan de una república mexicana, ahí tal vez nos equivocamos. Pero entonces, vamos a ver, y esto me va a llamar mucho la atención, porque estoy seguro que los tribunales, en materia penal, que son los divertidos. A todos nos pueden gustar alguna otra materia, pero sabemos que la materia civil, la materia administrativa, todas son un poquito más lentas. Pero siempre cuando llevas un caso, llegas con la materia penal y le dices, ¿sabes qué? O cumples o te mando a los bonitos judiciales y ya todos como que le empiezan a tener miedo. Entonces, me va a gustar cuando llegue ver la confrontación que va a existir, porque va a existir personas que lleguen y digan, oye, por ejemplo, el artículo 206 en su fracción segunda dice que el que niega a una persona la atención de salud lo está discriminando. Y tal vez va a llegar a tribunales alguno que diga es que este médico discriminó a mi paciente y por eso lo mató. Entonces, y va a ser interesante porque de repente uno dice, pues es que esto queda bien claro. O sea, el médico no comete homicidio. Pero hay jueces que andan en un sueño romántico o no están bien en su casa y llegan enojados y dicen, pues sí, maldito médico desgraciado. Y entonces vamos a ver qué sentencias vienen en la práctica del derecho, porque hay tantos jueces como sueños tenemos en la noche y de repente nos sorprenden, Nos sorprenden y la maestra que tiene toda la experiencia del mundo lo ha visto. Tenía una maestra que era muy afamada en el derecho internacional privado, la maestra Marina Mancilla y Mejía, que en paz descanse, y ella nos decía, ahora, ¿y hoy qué dijo la Suprema Corte? Dice, yo siempre los quiero defender, pero creo que mientras más pase el tiempo, de repente dice, son como una novia la Suprema Corte. Algunas mañanas digo, ahora sí me ama, porque saca buenos criterios. Pero de repente la veo besándose con otro, no, ya no funcionó esto. Así parece la práctica jurídica. Entonces, sí, ahorita por lo que está pasando es grave. Todos debemos de estar en un mismo sentido, agradecidos con los médicos, pero cuidado, porque cuando pase esto y empecemos a vernos en tribunales, nos vamos a sorprender. Y nos vamos a sorprender porque no faltaría algún juez que los supuestos de discriminación los haga válidos hasta contra los propios médicos. Entonces, no solamente la discriminación viene de gente de a pie, común, también viene de los jueces. Y para los que no lo crean, piensen que existen jueces actualmente que siguen diciendo que la mujer en el delito de violación puede ser culpable, que la violación pues, en algunas mujeres no existe. ¿Por qué? Pues porque se vestía así, porque andaba caminando de noche, haciendo, no sé, piensen, tal vez si nos ponemos a hablar con alguna europea que venga y nos diga, es que la violaron porque andaba caminando de noche, pues no nos va a entender. Y pues recordemos a Salvador Dalí, ¿no? Que no le gustaba México porque México es un país más surrealista que su arte. Parece que seguimos en el mismo sentido. Muchas gracias, Óscar. Ay, espero que no se nos corte, querida maestra, para que continúen aunque ahorita nos está metiendo en un pequeño berenjenal, pero muy interesante, compañero Óscar. Le abro el micrófono.
Sí, gracias. Como vi que se congeló un poquito la imagen, ya no supe si soy yo lo que acaba yo de decir, pero en todo caso, continuando con lo que comentaba Iván, bueno, es que se llama Oscar Iván y yo le digo más Iván que Oscar, pero es lo mismo. Estábamos viendo esto de la agresión a los médicos y sí es una cosa terrible, pero ha trascendido a esto que comentábamos de la violencia al interior de la familia. Ahorita en este fenómeno tan curioso que tenemos y tan triste de este COVID-19, hemos visto que al interior de las familias, dado que estamos encerrados, pues hay parejas que ya no se soportan. Los hijos ya no aguantan a los papás ya no aguantan a los niños. Entonces, ahorita, por ejemplo, tenemos nosotros una serie de consecuencias, y va a haber más, de tipo económico. Pero como decía ahorita Oscar, bueno, va a haber también consecuencias jurídicas. ¿Qué va a pasar? Bueno, yo creo que va a haber divorcios, empieza a haber agresiones, hay más violencia familiar, hay parejas que se están dando cuenta que como que pues ya no quieren vivir juntas, pero si ahorita no soportan este encierro de 2 meses, 3 meses, pues entonces quiere decir que es una prueba de fuego para saber que a lo mejor no era la pareja ideal. Entonces, este fenómeno que es de salud pública está repercutiendo al interior de las familias y está resultando muy interesante, pero también muy preocupante. Ahorita que hablábamos de lo que pasó en Ecatepec, me acordé de otro caso que es inusitado. El caso del suicidio de un señor de 52 años que estaba empezando a ser tratado por coronavirus, pero al saber que es una enfermedad delicada, se suicida lanzándose del 3er piso del propio hospital. Este es un caso curioso porque aquí estamos llegando a a la no tolerancia de sí mismo, de saberse enfermo, y es muy preocupante. Ojalá que esto no vaya a servir de ejemplo para que otros pacientes digan, pues no me queda más remedio que suicidarme. Esto pasó en el estado de Hidalgo y hay una cosa muy curiosa. El señor tiene coronavirus, está siendo atendido adecuadamente, pero la evaluación médica había establecido que el paciente no era grave, que estaba evolucionando bien y que incluso iba a ser dado de alta 2 días después. Pero él no tiene tolerancia a la noticia y se lanza del 3er piso. Creo que esto también tiene que alertar a la población para que apaniquen, que no se alarmen a tal grado que pueda suceder esto. A mí me preocupó, parece como una noticia intrascendente, porque a veces los medios no le dan mayor relevancia a algo como esto. A mí me llamó la atención. Hay ahorita una estadística que dice que cada 40 minutos hay un suicidio en el mundo. No me acuerdo si son 40 minutos o 40 segundos, no vaya yo a decir algo que no es correcto, pero hay una estadística de una elevación del suicidio terrible. Y ahorita este problema del coronavirus nos puede detonar en algo como esto que ya pasó y que ojalá alerte a toda la gente para que no suceda. Ahora, ¿qué influencia tienen los medios? Es una influencia definitiva. Los medios de difusión o de comunicación, como se les quiera llamar, tienen que ser conscientes, sensatos, prudentes, porque si lo que van a informar quieren llamar la atención, lo pueden hacer de una manera amarillista, pero lo pueden hacer también de una manera más sensata para no alarmar de más a la gente. A mí me encanta la manera serena en que nuestro subsecretario de Salud da a conocer cifras, datos, no se altera, es tranquilo y lo dice tal y como es y tal y como debe ser. Pero no falta quien alarme, quien grite, quien proteste, quien diga incluso que los datos son falsos cuando no ha podido probar que esto es así. Entonces, estamos en medio de 2 situaciones que parecen contradictorias. Esto no es una guerra, esto es un fenómeno de salud pública donde lo que hay que hacer es ayudar, es proteger, y si no sabemos, mejor nos quedamos callados. Y a propósito de lo que decía ahorita Iván en relación con el VIH-Sida, yo que trabajé en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, vi la discriminación enorme que se llegó a tener para los niños que eran hijos de papá o de mamá con VIH, que eran corridos de la escuela, les daban de baja. O algo que vimos en las funerarias y que está pasando ahorita también, pero que en la época del VIH, que fue muy fuerte por ahí de finales de la década de los 90, a mí me tocó verlo directamente, cobraban una cuota adicional a algunas funerarias porque el cadáver había pertenecido a un sujeto que en vida había tenido SIDA.
y pensaban que simplemente porque se velara allí podía contagiar a la gente. Esto es ignorancia, ignorancia de cómo se transmite ese virus terrible del VIH. Entonces, vimos muchas situaciones terribles y se está repitiendo ahora. Parece que no entendemos, pero la historia es cíclica y lamentablemente pues hay que seguir insistiendo, jamás demasiado volver a hacerlo. Ay, maestra, lo último se nos cortó un poquito, nos decía que jamás. Sí, jamás insistir es suficiente. Habrá que volver a retomar temas anteriores. Sí, creo que la vida nos enseña que siendo repetitivos los fenómenos, aunque con otras circunstancias, debemos tenerlos en cuenta porque esto que pasó con el VIH-Sida, bueno, y sigue pasando, aunque parece que afortunadamente en menos escala, está pasando ahora con el coronavirus. Ahorita sabemos que la situación es diferente. En una funeraria, dependiendo del tiempo que lleve muerto, puede transmitir el virus, porque todavía está bloqueada con VIH. Y sin embargo, hubo muchas violaciones a los derechos humanos en esta materia. Ok, maestra, muchas gracias. Y ahorita tocaron varios puntos muy interesantes en cuanto a que la discriminación tiene tantos tentáculos. O sea, aparentemente es nada más que me quito un derecho porque tengo alguna preferencia o porque tengo alguna discapacidad o porque mi aspecto es de determinada forma. Pero aquí hemos estado recorriendo cómo tiene unos tentáculos tan amplios que se puede ver desde diferentes puntos y no hay como la mala información, que esa es caldo de cultivo para que todos estos actos se cometan, pero no me quiero ir al corte sin comentar lo que decía respecto al suicidio de esta persona. Hubo un caso también en el Enrique Cabrera, aquí de la Ciudad de México, de un joven que también se intentó tirar de la azotea y 2 policías lo detuvieron y lo convencieron de regresar. Desafortunadamente a los 2 días falleció por la enfermedad. Pero aquí en México tenemos un problema terrible de salud mental y adicciones, que sí en los informes en 2 ocasiones han estado expertos en el tema, pero sí considero que es una de las partes que sí le critico un poco al gobierno actual durante esta pandemia, que no le está dando todavía más enfoque a la salud mental, que de ahí el encierro, como lo decía, va a causar más divorcios, está exponenciando la violencia familiar, que muchos están terminando en feminicidios, abusos, etcétera. Y no se le da la importancia. En jóvenes entre 15 y 29 años, la segunda causa de muerte en nuestro país es el suicidio. Entonces, ahorita con el encierro y el pánico de la enfermedad y todo esto, pues todo se exponencia. Entonces, es algo que yo le veo positivo, si es que sin querer que sea malentendido positivo lo de la pandemia, es que nos está invitando a fuerzas a revisar varios temas: salud mental, discriminación, violencia familiar, que luego puede terminar también en feminicidio, etcétera. Entonces sí nos abren un abanico muy interesante y también, como decía Oscar, va a estar muy interesante qué va a pasar con las sentencias. Me encantó lo de la maestra experta en Derecho Internacional, de nuestra novia de la Suprema Corte, porque además ahorita forzosamente los ministerios públicos sí se están viendo forzados a tipificar el delito de discriminación, que generalmente pues, si llega alguien a acusar sobre ese delito, entre que les da flojera no saben y no quieren y no le dan seguimiento. Pero bueno, desafortunadamente me tengo que ir a otro corte, pero regresamos para ahondar también un poquito más de la cuestión de la bioética, que ya Oscar nos puso sobre la mesa también, pero me gustaría mucho saber el punto de vista de la maestra y empezar a entrar hacia qué juego o qué papel difícil están tomando los medios de comunicación o difusión. Entonces, en un momento más estamos de vuelta con todas, todos y todos ustedes aquí en Y tú también discriminas, discriminación al cuerpo médico en tiempos de COVID. Gracias.
Estamos de vuelta aquí en Y tú también discriminas, y hablamos en el corte precisamente este tema de que nos puso sobre la mesa, además sumamente interesante y que ojalá no se dé, pero que se puede llegar a dar, que nos puso Oscar sobre la mesa respecto a que si un médico en algún momento tiene que tomar una decisión entre darle el respirador a una o a otra persona, según sus condiciones y llevando a cabo las reglas de bioética, está cometiendo o no comete un homicidio. Y pues al respecto nos va a seguir comentando la maestra Griselda, por favor. Muchas gracias. Bueno, este tema de verdad es muy controvertido. Yo no me atrevería a decir que lo que vamos a comentar él y yo aquí ahorita es la verdad absoluta, no hay verdades absolutas, pero sí quisiera que incluso fuera tema de discusión en las aulas de clase, en las facultades, entre la gente, entre los médicos, porque es un tema muy importante, pero el desconocimiento de algunas normas, de las leyes, de todo esto, pues hace que la gente cometa errores. Y a veces no es el desconocimiento, sino es la interpretación. Hace un rato que estábamos entre un bloque y otro, estábamos comentando esto de la discriminación, por ejemplo, que sufren personas con algún tipo de discapacidad. Y me acordé que hace tiempo, cuando yo trabajaba en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, vino a México, me parece que se llama Gaby Breiner, que ella no podía caminar, tenía dificultades y vino a un congreso y pasó algo extraordinariamente tonto, absurdo y que no me puedo olvidar. El congreso se lleva a cabo en un edificio y cuando ella llega al edificio se dan cuenta que no está funcionando el elevador desde días antes y ella no puede subir para tener la celebración del congreso. Y entonces dijo, me llevo una muy buena experiencia. Esto fue impactante porque ella, que era la ponente principal, no pudo estar allí porque no había elevador. O sea, jamás se pensó en ello. Y a partir de allí me di cuenta que empezaron a hablar mucho de las rampas, que ahora que bueno, y algo hay o hay instituciones en donde resbaladillas de alto peligro que tienen una inclinación tremenda, no son adecuadas. Entonces, bueno, ese es un detalle. Y volviendo al tema que nos ocupa, pues esto de la elección de un paciente o de otro, bueno, hay que verlo a la luz de esta guía bioética, pero vamos a decir algo que quizá mucha gente que nos escuche no sabe. El homicidio es un delito muy grave, está considerado el más grave de todos, aunque yo creo que todavía hay algún delito más grave que el del homicidio, pero vamos a poner este, que es perder la vida. El delito de homicidio es matar a alguien, privarlo de la vida, dice el Código Penal, el federal y el de la Ciudad de México, es privar de la vida a otro ser humano. Cuando un médico elige a un paciente, no lo va a hacer de una manera aleatoria, no lo va a hacer de una manera fría, lo va a tener que hacer con la experiencia que tiene y pues Iván maneja muy bien este aspecto, el aspecto ético, el filosófico, el deontológico y entonces hay que ver que el médico es una persona que desde que entra a la facultad hasta que egresa y cuando hace todos los grados posteriores, la residencia, etcétera, es de los profesionistas que estudian más y constantemente, va a saber cómo elegir al paciente. No es un acto de azar, pero desde luego yo no estoy de acuerdo con las personas que piensan que dejar a 1, 2 o 3 pacientes sin respirador es cometer homicidio. Esto no puede ser de esta manera porque ni hay dolo, ni hay culpa y porque no se hace ni por acción ni por omisión, que son las únicas dos maneras de cometer ciertos delitos. Entonces, creo que la guía que está considerada como una norma inferior no es tal. Entonces, hay que seguir este tipo de reglas que nos da porque hay que entender que la guía es una orientación que le da a los médicos para poder saber en un caso concreto qué hacer. La ley es general, no puede estar siendo particularizada, pero en el caso particular esta guía le ayuda al médico. Entonces, en ese sentido, a mí sí me gustaría mucho que Oscar Iván nos ayude con este tema, que lo maneja a la perfección, que lo ha estudiado, lo ha analizado y en poco tiempo,
porque tenemos poco tiempo con estos problemas que se están presentando ahorita. Y yo sí siento que definitivamente no sería homicidio y que los médicos no actúan con el dolo, decir yo quiero que se muera este paciente, y que tampoco es un criterio el decir voy a salvar al más joven y sacrificar al más viejo, porque la propia guía no lo dice. Son una serie de criterios y de factores los que hacen que el médico pueda decidirse entre un paciente u otro. Y eso es lo que yo quiero que escuchen de Óscar, porque lo hace muy bien, con mucho conocimiento del derecho y de la medicina. Bueno, primero que nada, todo esto, el cuestionamiento nace de la opinión de, como ya lo había dicho, de algunos abogados. No les voy a decir quién, pero si me ven en la calle, sí les digo. Y el cuestionamiento original era Decía este renombrado abogado, decía que el Código Penal estaba por encima de la guía bioética. Y entonces por eso asumía que era un delito era el delito de homicidio. Yo le cuestionaría dos cosas. Primero, ¿ya alguna vez ha agarrado la guía bioética? Y segundo, ¿sabe la naturaleza jurídica de la guía bioética? Como ustedes sí lo tienen que saber, se los diré rápidamente. La guía bioética nace del Consejo de Salubridad General. El Consejo de Salubridad General, ya les he dicho que era un órgano colegiado que va a dictar ordenamientos, normas de carácter general y obligatorio en temas de salud pública. La salubridad es la que nos va a dar salud a todos como comunidad. Entonces, vamos a ver que va a estar, ya se los había dicho, solamente abajito del presidente de la República. Este Consejo de Salubridad General va a estar presidido por el secretario de Salud y este órgano colegiado también va a tener representantes de los institutos de salud, de los hospitales. O sea, no estamos hablando de una guía que se hizo entre algunos legisladores que no tenían idea de lo que estaban haciendo. No, sí es una guía que está hecho por especialistas. Bueno, México, yo creo, tal vez existiría otro país, pero es el primer país que le ha puesto peros a este tipo de normas. En Italia, en España, en Estados Unidos, se ha decidido lo mismo, que ante la vida de dos personas se elija a la que tenga más posibilidades de vivir. En todos los demás países ha pasado. Y pues no ha habido gran problema porque se entiende. Y a los abogados se nos ha olvidado algo, y es que el derecho tiene que ser lógico. Y luego se nos olvida la lógica, pero debe de ser fundamental. Entonces, vamos a tener el supuesto, que ya lo había planteado. Tenemos dos pacientes. Uno de los pacientes, el mismo que les había hecho, 75 años, tenemos un cuadro grave, el otro tiene 25 años y tiene muchas posibilidades. El Instituto Mexicano del Seguro Social acaba de hacer en su página, por si alguno de ustedes quiere ver, las posibilidades que tenemos de sobrevivir ante una infección de COVID. Entonces, podemos ir y nos va a dar porcentajes. ¿Por qué? Porque cada una de las enfermedades nos va disminuyendo un porcentaje. Es grave, la hipertensión creo que nos quita como el 50% de probabilidades de vivir. Y entonces, por ejemplo, hay algún noticiero nocturno que dice, ¿por qué la mortalidad en México es tan alta? Pues es sencillo, se ha venido diciendo por años, porque la hipertensión, la obesidad, la diabetes nos iban a traer muchos problemas. Allí están los problemas. Entonces, ahorita no vengamos a sorprendernos porque la mortalidad sea alta. Allí está. Entonces, vamos a este supuesto. Tenemos dos personas. Una persona de 75, una de 25. Ya les había dado el cuadro. Entonces, los abogados queremos decirle al médico qué tiene que hacer. Pues nos hace falta como 6 años en la Facultad de Medicina, como unos 5 años de especialidad y como algunos diplomados, especializaciones para poder decirlo. Pero bueno, hay abogados aventurados que se avientan. A mí, si alguien quiere reírse un poco, el subsecretario le dicen de un exsecretario de salud que está cuestionando su metodología, y él hasta se da el lujo de decir a qué se dedica el exsecretario, y así como diciendo, pues yo no veo ahí ningún estudio de epidemiología. Es lo mismo. Vamos a ver que las normas, cuando llegan a tener un enfrentamiento
O sea, dos normas del mismo ordenamiento jurídico. No nos vamos a ir con otra, porque en derecho sabemos que la jerarquía de normas, pues la superior va a matar a la inferior, pero la especializada va a tener, va a subsistir sobre las demás. En este caso, tenemos dos normas iguales. No podemos cuestionar su jerarquía, no podemos cuestionar nada. Son completamente iguales. Entonces, la lógica es la que nos debe de sacar de este problema. Y en este caso, si tenemos a dos personas, pues elegir por cualquiera de las dos sería un acto de discriminación si no vemos el contexto de cada una de las personas. Entonces, en este caso, el derecho solamente debería de decir, creo yo, que el médico debe elegir de acuerdo a sus conocimientos. Ya existe, no es algo nuevo, no es algo que, ay, por la pandemia vamos a sacarlo. Se llama objeción de conciencia. La objeción de conciencia la tratan los códigos penales y ¿qué dice? Yo, código penal, no puedo ir a los casos en particular. La maestra lo dijo, la ley debe ser general. Entonces, como no me puedo ir a los casos en particular, necesito de los especialistas. Cualquier abogado que haya estado en un juicio sabe que el juez no puede tomar una decisión si no es por medio de las experticias de gente especializada en cada uno de los temas. Es lo mismo. La guía bioética, si la vemos, si le damos una leyita, vamos a ver que es completamente general. ¿Qué nos dice la guía bioética? Sí, te voy a dar estos elementos y te voy a decir qué puedes hacer, pero le voy a dar facultades a cada uno de los consejos de ética de los hospitales. ¿Para qué? Para que estos consejos de ética pongan directrices más claras. Pero sobre todo, nos dice la guía bioética, el médico deberá analizar las condiciones actuales que se viven. No lo sé. Si en un hospital hay dos respiradores, pues ¿para qué nos metemos en este embrollo? O si en un hospital, pues una persona tiene cáncer en grado de metástasis, pues ya ni siquiera cabe el cuestionamiento de si le das un respirador o no. Si tienes al lado a una persona que está completamente saludable. Entonces, creo que los abogados nos estamos cuestionando mientras los médicos están trabajando. Y como están cerrados los tribunales, pues nos estamos aquí diciendo, de ser homicidio, ¿no? Estamos pensando en la inmortalidad. Entonces, creo que estamos yendo más allá de la propia lógica jurídica, cuando la lógica jurídica nos dice esto. Rápidamente, hay una historia muy bonita, porque en derecho luego nos enseñan con historias porque no entendemos, y nos dice que en la antigua Italia, la gente en Florencia, pues por cualquier cosa se peleaba. Los italianos tienen temperamento latino. Entonces, se veían un a otro y, pues, con las espadas. Y entonces mataban a uno de ellos y terminaban los dos desangrándose. Y eso empezó a representar problemas de sanidad. ¿Por qué? Pues porque la sangre generaba un mal olor, generaba descomposición y hacía ver mal a la ciudad. Entonces, parecía que estaba sesionando alguna legislatura en México porque dijo, vamos a hacer una ley que lo elimine. Y pues uno se imaginaría, pues están prohibidos los duelos, pero no, se aventaron algo mejor y dijeron, está prohibido que la gente se desangre en la calle. Y entonces se dio la ley, pues ya nadie se estuvo agarrando a espadazos y un día sale una persona y la persona empieza a tener un choque anafiláctico. Está perdiendo la respiración. Enfrente viene un médico y el médico se da cuenta que necesita hacer una traqueotomía para que la persona respire, si no, morirá. ¿Pero qué creen? Si le hace la traqueotomía, va a hacer que sangre el paciente y va a estar en contra de la ley. Y la ley decía que 20 años de prisión, o en este caso, irse al calabozo, si lo hacían. Vean cómo se conflictúa la norma. Y hay dos normas que tienen la misma calidad. La primera le dicen, oye médico, si tú ves a un paciente, y no lo podríamos, otro día si quieren, los veo en la calle y les explico con silogismos, que dicen, si el médico se dedica a curar pacientes enfermos y hay un paciente enfermo, pues lo tiene que curar. Eso es lógico. Pero la ley dice, no porque lo vas a desangrar. Es más o menos lo que está pasando ahora.
Los médicos no pueden estar ahí pensando en los ordenamientos jurídicos, en esto. Por eso la guía bioética la aplaudo en que sea tan general y que abra tanto para que el médico solamente piense en medicina. Qué horror que algunos piensen que el médico, todavía de la carga de trabajo, hemos visto casos como el Hospital de la Perla en Nezahualcóyotl, como la mayoría de los hospitales, que para 20, 30 pacientes hay un médico y una enfermera. ¿Ustedes creen, y esto otra vez a la lógica, que un médico puede estar leyendo ordenamientos jurídicos, leyendo una guía bioética que la cambian cada 5 minutos a placer de toda la gente, en lugar de estar abocado a lo que está pasando? Oigan, el médico no nada más tiene que llegar y pues, ay, con lo que aprendí hace 20 años en la facultad, más con una enfermedad nueva. El médico está aprovechando los momentos que tiene libres para actualizarse. Y si no, ¿de dónde queremos que llegue una cura? ¿De dónde queremos que llegue un mejor tratamiento? Entonces, yo aplaudo la guía bioética, aplaudía la otra, ahora aplaudo esta, porque es general y le está dando al médico la facultad de ser simplemente médico. Ahora sí voy a hablar como un expresidente, no les voy a decir quién, pero no creo que un médico se levante todas las mañanas o las noches, o ya vemos que el médico pobre luego duerme a la hora que puede, pero no creo que se levante pensando, oye, ¿a cuántos pacientes voy a matar? O como dicen las redes sociales ahora, oye, ¿a cuántos pacientes les voy a sacar el líquido de las rodillas? Eso es absurdo y estamos cayendo en eso absurdo. Sí, muchas gracias, Oscar, qué barbaridad. Pero además, como bien decía también la maestra Amuchategui, además, hacia todo esto que hemos ido analizando y este tema tan interesante de la bioética que pusiste sobre la mesa, está los medios de difusión, para no llamarlos de comunicación, pues entonces las cosas se ponen todavía más intensas, ¿no, maestra? ¿Qué opina al respecto? Claro que se ponen más intensas. Aquí yo quiero mencionar que, por ejemplo, cuando estudiamos en criminología, los factores que influyen en la criminalidad, en las conductas antisociales, uno de ellos es el de los medios de comunicación, como le llama la mayoría de la gente, medios de difusión, porque yo siento que solo difunden, que a veces forman o deforman, o que a veces de veras que influyen en la gente. Y esto es muy peligroso porque las personas que tienen un micrófono, que están ante una pantalla, tienen un poder ilimitado. Y esto puede caer en tierra fértil. Hay que pensar que nuestro pueblo, en una buena cantidad de personas, no es una gente muy en esa pantalla es la persona a la que le vamos a hacer caso. Creo que ahorita estamos entrando a este terreno delicado. Comentarista de televisión, que es Javier Alatorre, y cuando él dice, pues no hay que hacerle caso al subsalud porque no hay que hacerle caso. Entonces, la gente lo oye y dice, la gente quiere oír lo que quiere, lo que le conviene. Y si la gente quiere festejar el 10 de mayo, y estoy segura que lamentablemente lo van a hacer en grupos tumultuarios para festejar, ¿cómo la mamá se va a quedar sin festejo? Por Dios, y esto ya es mañana. Entonces, a mí me parece que si siguen las ideas de este hombre, puede haber una repercusión terrible en el contagio de este coronavirus. Entonces, yo siempre he sentido que los medios tienen una influencia muy poderosa en la gente y que la gente debería de estar más preparada para poder decir, a ver, yo esto lo evito, lo oigo, pero lo desecho. Pero hay gente que sí sigue lo que ellos dicen. Supimos que un legislador presentó una denuncia por el delito de terrorismo previsto en el artículo 139 del Código Penal Federal. Las cosas han cambiado y yo creo que no va a llegar a tanto esto, pero sí creo que con lo que escuchamos en los noticieros, con lo que leemos en los periódicos, con lo que leemos en internet, que tenemos ahí una fuente de información tremenda y que cada quien emite su opinión. No puede ser que la gente prefiera creer lo que dice un comentarista ante la televisión que un científico que tiene todo un currículum que avala, que sabe
de lo que está hablando. Entonces, a mí me parece esto muy preocupante. Y otro punto aquí que yo quisiera tocar muy brevemente es el de la prevención. México es un país que lamentablemente no maneja la prevención, ni la prevención de enfermedades, ni la prevención de embarazos, ni la prevención de la criminalidad. Entonces, debido a que no prevemos, es que surge el problema y nos llega de sorpresa. Yo creo que a partir de ahora sería oportuno pensar que esta desgracia que hemos tenido un día del coronavirus, que por lo menos tenga un efecto positivo, que sea meditar más sobre la prevención en todos los aspectos. Entonces, me gustaría muchísimo que ahora pensáramos más en prevenir los problemas que en tratar de dar una solución rápida al final de ellos, ¿sí? Sí, muchísimas gracias, maestra. Sí, de repente, desafortunadamente, se fue un poquito el sonido, pero la idea considero que sí está muy completa. Y pues nos tenemos que ir a nuestro último corte, pero me gustaría regresar, nada más dando un cierre, sobre todo si nos pudiera explicar específicamente lo que pasó con el señor Alatorre. Que bueno, luego de alguna manera concilió el presidente para que nos hiciera también más conflicto, porque sí empezó a haber mucho repudio también de un sector muy fuerte de la población, un poquito más informada en cuanto a que lo que hizo fue un acto que hasta se podría considerar terrorista, que nos pudiera explicar si hubiera seguido creciendo, si se hubiera caído en ese tipo penal o en algún otro tipo penal o en alguna falta administrativa, para ya darle cierre a nuestro programa, que tristemente ya se va a terminar. Pero bueno, en unos segundos más estamos con todas, todos y todas ustedes aquí en ¿Y tú también discriminas? Gracias. Y estamos de vuelta con todas, todos y todos ustedes en nuestro último bloque. Nos quedamos con esta interesante punto de vista de la maestra Griselda Muchategui respecto a lo que pasó con el comentarista Javier Alatorre, y pues si nos pudiera ahondar un poco más en ese tema, ¿qué hubiera pasado si esto hubiera crecido? ¿Si hubiera podido constituir como lo que comentaba de terrorismo, o qué hubiera podido constituir algún otro tipo penal, o qué hubiera podido pasar? Claro, a ver, es un tema de verdad que es muy, muy extenso, muy delicado, y bueno, como con este problema del coronavirus han surgido muchos problemas a los que antes nosotros no estábamos acostumbrados, ha surgido que me recordó un caso que ahorita voy a mencionar, pero primero voy a decir lo de Javier Alatorre. En un alarde de estar ante esa pantalla que llega a tantas personas, a tanto auditorio, él emite una opinión que yo creo que ni siquiera pensó, que es la de decir, no le hagan caso al subsecretario de Salud, cuando López-Gatell es una persona preparada y especializada por años en estos temas de las pandemias, de los virus, o sea, es una persona súper experta. Entonces, yo hace un momento comentaba que cómo es posible que la gente pueda creerle más a un comentarista de televisión que a un científico que tiene toda una base sólida de conocimiento sobre un tema muy específico como es este. Entonces, aquí lo delicado es que los medios de difusión o de, como se les quiera llamar, los medios de comunicación incluso, tienen una potencia, una fuerza que le llega a la gente. Y la gente escucha y la gente dice, es que esta es la verdad, esto es lo que hay que hacer. Y a la gente le conviene escuchar eso y le conviene basarse en lo que dice este comentarista. Si bien es cierto, ahorita tiene muchos adeptos el subsecretario de Salud, también es cierto que hay disidentes y que hay gente que no quiere creerle o no puede creerle. Pero la verdad es que ante confrontar a una persona sin conocimientos médicos y una persona que sí tiene esos conocimientos, creo que no hay duda que quien gana es un subsecretario de Salud también preparado como es López-Gatell. Sin embargo, la figura de Javier Alatorre es importante en la televisión y tiene fuerza y tiene credibilidad, aunque no tenga bases. Entonces, en un momento determinado, sí pudo llegar a constituir, pero por supuesto que sí, la comisión de un delito. ¿Qué delito? El delito de terrorismo. Y además, algo que comentábamos antes, Oscar Iván y yo, que es fuero federal, porque dado que es un medio de comunicación,
este delito sería federal, ni siquiera aplicaría el Código Penal para la Ciudad de México. Entonces la cosa lo hace más grave todavía, porque además la afectación, las consecuencias pudieron haber sido terribles. Entonces, qué bueno que no ha llegado a más, pero yo sí creo que esto pudo ser muy delicado. Les decía que esto me recordó a algo que yo escuchaba de mi papá, de un programa de Orson Welles hace muchísimos años, que se puso a narrar la llegada de los extraterrestres a la Tierra. Esto fue por radio, y de repente la gente encendía el radio y empezaba a escuchar la narración de Orson Welles, muy real, de los ataques que estaba sufriendo la población por los extraterrestres. Y entonces la gente, al encender el radio, no se había dado cuenta que él estaba narrando algo que se había escrito profeso para radio, y creyeron que era verdad, y entonces la gente empezó a panicarse, empezó a reaccionar, empezaron a prepararse para atacar a los extraterrestres, y que fue un fenómeno muy interesante. Y entonces, digo, no llegamos a tanto con esto de Javier Alatorre, pero la verdad es que sí pudo él haber incurrido en la comisión de un delito, y las consecuencias en la gente no imaginarlas. Entonces yo espero que esto no se repita y que sí haya esta conciencia de saber ser prudente cuando se hacen comentarios personales, porque sí pudo haber sido sumamente delicado. No sé qué piense Oscar Iván al respecto. Bueno, en este caso sí, ya hemos ahondado en el tema penal, pero también hay un tema administrativo, y es en el caso de la Secretaría de Gobernación. Como todos sabemos, la Secretaría de Gobernación es la encargada de regular los temas de radiodifusión en el país, pero no solamente asignar banda ancha, todo esto que también aunado con la telecomunicaciones, también se encarga de regular lo que se habla para estas personas que tienen un micrófono o que tienen público. Si bien es cierto que el artículo 6º constitucional nos da la libertad de expresión, recordemos que todos y cada uno de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución van a tener limitantes. Recuerden que todos los derechos son nuestros hasta donde no afecten a terceros. En este caso, la Secretaría de Gobernación, yo creo que se vio, no sé si llamarle muy débil. Tal vez lo hizo así por el momento que se está viviendo, para no hacer un eco, para no crear un linchamiento social. Lo que menos necesitamos en este momento en las sociedades son divisiones. Necesitaríamos estar unidos. No sé, también me llama la atención, por ejemplo, Estados Unidos para completamente su campaña, y eso que está en una carrera presidencial, y todos están en torno a un presidente más criticado que el nuestro, pero todos tomaron partido con él. Aquí lamentablemente vemos cómo es atacado constantemente, y nos lleva a esto. La Secretaría de Gobernación apercibe a la televisora y apercibe en lo personal a Javier Alatorre, que es apercibir, pues es como cuando la mamá te dice cuento 3. Así es más o menos, así le dijo Segovia, le dijo, mira, tienes que hacerle caso al Consejo de Salubridad General, tienes que hacerle caso a toda la estructura orgánica de la Secretaría y al presidente de la República, y no tienes que llevar a la desobediencia civil. En caso contrario, si tú lo sigues haciendo, podríamos hacer que salgas del aire, o le podríamos hasta revocar el permiso a la televisora, que creo yo que este tipo de sanciones son más importantes, porque no, yo creo que es mejor que si una televisora está siendo subversiva en este caso ni siquiera es contra un gobierno, es contra la salud de las personas, pues si vuelve a caer y lo hace varias veces, mejor se le debería de quitar la concesión, porque este tipo de personas no deberían de hacerlo. Es desafortunado que lo haga, y pues es grave por eso, porque lo siguen. Pero sí existe una sanción. Creo que la sanción penal se escucha impactante, pero es mejor la sanción administrativa a la que puede llegar la Secretaría de Gobernación, y es revocarle el permiso. Aquí nada más quiero hacer un paréntesis regresando un poquito a lo de los médicos, y eso es por si algún médico nos escucha, porque a eso pasó mucho, y es en el propio artículo de discriminación, la fracción 4ª nos dice niegue o restrinja derechos laborales. ¿Y por qué lo digo? Muchos médicos fueron obligados
a mudarse de los lugares en donde estaban. Por ejemplo, si era un ortopedista, fue obligado a irse al servicio de epidemiología por el Instituto Mexicano del Seguro Social, y muchas veces no lo hicieron de la mejor manera. Algunos les pusieron 2 cartas: o te vas a epidemiología o aquí está tu renuncia. Entonces los están suspendiendo sus derechos laborales, y no se debe hacer. También lo vimos con las personas que estaban haciendo servicio social, que les dijeron: mira, si quieres que terminemos tu servicio social ahorita, te tienes que ir a epidemiología. Entonces, todo eso constituye discriminación, pero no solamente discriminación, sino que está atentando contra sus propios derechos laborales. No lo deben de permitir. Si bien ahorita la mayoría de los juzgados están cerrados, los juzgados laborales tienen mecanismos para solucionar esto, tienen apercibimientos muy parecidos a los de gobernación. También está la Procuraduría del Trabajo, la Profedet, en caso de los trabajadores privados, y siempre hay algunas herramientas para que no sean víctimas de esto. Si bien es cierto, vean cómo también en materia laboral es discriminación, pero aquí es llega a otro momento, que es poner en riesgo su propia vida. No sé, si hay un médico que tenga 70 años, hipertensión, diabetes, todo esto, pues mejor que opte por esto y que no se ponga en riesgo. Pero, y retomando un poco nada más lo de Javier Alatorre, es grave lo que hace. Creo que se hace un buen trabajo en cuanto a decirle: mira, mejor no digas nada. Pero además pienso que el afán de los medios de comunicación últimamente, decir que las cifras son falsas, yo no sé, yo no le encuentro una racionalidad. Es más, tal vez me escucharé mal y seré linchado públicamente, pero hasta me gustaría tenemos 2 modelos, y tenemos un modelo alarmista y tenemos este modelo centinela, que además tengo que decir que hace 3 días el comité de expertos que la Universidad Nacional integró le dio el respaldo, porque dijo que en un país como México, con recursos limitados, que no puede, dicen, por ejemplo, es que tienen que comprar más pruebas. El subsecretario decía algo muy cierto, y decía: ahorita, si quieren voy y las compro, ¿no? O compro respiradores, o compro equipo médico, o compro pruebas. A final de cuentas, si el paciente está en el hospital, pues mejor quiero tener un hospital equipado. Pues, ¿de qué me va a servir decir: no, pues sí tiene coronavirus y váyase, busque una cueva y ahí pues, acabe su vida, ¿no? Entonces, no encuentro la racionalidad para querer hacer tantas pruebas, para querer estar siempre confrontando. Y nada más quiero retomar un poquito los medios internacionales. Por ejemplo, esta nota del New York Times, que parece más una novela que algo cierto, porque no tiene datos ciertos, no tiene referencias ciertas, están dándole la vuelta completamente al Ejecutivo Federal, y nos pone en una situación casi equiparada a Nueva York o a España o a Italia. Y yo les podría decir a ustedes: nadie, sin pensar en cifras, véanlo ustedes mismos. Vean cómo en Nueva York los hospitales cada vez sacan más muertos, tienen afuera de los hospitales refrigeradores repletos de cuerpos. Vean, por ejemplo, lo que pasó en el Hospital de las Américas. Es un hospital saturado ya de por sí. Todos los hospitales dependientes del ISEM, del Sistema de Salud del Estado de México, son hospitales saturados porque son muy pocos para zonas altamente pobladas. Los muertos que estaban ahí son normales porque estamos en medio de una pandemia. Pero es lógico que no estamos a los niveles que están otros lugares. Basta que pasemos por el Hospital de la Raza, por el Hospital General de México. Si bien están saturados, yo no he visto un descontrol así. Y no creo por qué los medios de comunicación, no veo por qué los medios de comunicación quieren forzosamente crear este descontrol, y que a final de cuentas, redondeando todo lo que hemos hablado, solamente van a abonar a que siga la discriminación en contra de los médicos. Porque si siguen con las noticias alarmistas, entonces van a decir: esto está fuera de control, y no, ya los médicos no los vamos a poder ver ni en pintura. Razonamiento completamente estúpido y que ha continuado, y si los medios siguen así, va a continuar. Y la violencia
Déjenme les digo que criminológicamente, desde el punto de vista del derecho penal, desde el punto de vista de la sociología, la violencia lamentablemente no disminuye en estos casos, va escalando y vamos rompiendo límites, como en el caso de la violencia familiar, que si se rompe un límite ya no se regresa, así es esto. Porque cuando empiecen a lesionar a los médicos, esto va a entrar en la normalidad. Entonces, es muy grave y creo que debemos de irnos con cuidado con estos temas. Muchas gracias, Oscar. Y sí, o sea, ahorita ambos tocaron puntos muy importantes que finalmente, aunque aparentemente es un poco aislado lo que pasó con Javier Alatorre, con lo que está pasando con la discriminación al cuerpo médico, porque además sí hay que también ser precisos. O sea, al hablar de médicos, también estamos hablando de todas las personas que están trabajando en el hospital, no nada más es el médico, es el de intendencia, es el de vigilancia, es el cuerpo administrativo, obviamente nuestras queridas enfermeras y enfermeros, camilleros, paramédicos, conductores de ambulancia, en fin, es todo un cuerpo, pero principalmente los médicos, ¿no? Pero lo que sí me preocupa es cómo un tema que no debe ser politizable, como es la pandemia, a fuerzas lo quieren politizar, y en ese caso yo no puedo hablar de medios de comunicación, ahí sí se vuelven los medios de comunicación, medios de difusión de algunas posturas anti 4T, anti AMLO y eso que sea yo partidaria o no de la 4T, de AMLO y el gobierno actual, es lo que tenemos y honor a quien honor merece. El cuerpo de salud, el consejo, desde que se avisó por la OMS que había una pandemia, se pusieron a trabajar y los hechos están ahí. No se hubieran podido reconvertir los hospitales que ya se lograron reconvertir, ni se hubiera hecho toda la estructura también de presupuesto para traer los insumos y todo, si se hubiera hecho de un día a otro, nos estaríamos entonces sí en unos panoramas tan graves y tan violentos como lo que vivió España, Italia y Nueva York. No fue así aquí, afortunadamente no hemos llegado a esos niveles, quizá no lleguemos, pero también está esta otra parte de que la gente no quiere hacer caso porque es que yo no estoy de acuerdo con López Obrador o con Gat. Es que ahí es donde, como bien decía Oscar, aquí es de que ser lógicos, de razonar. ¿Cuáles son las realidades? Se quejaba Javier Alatorre de que no coincidían los números. Bueno, pues siéntense y chequen por qué no coinciden. Hay un desfase obvio en lo que manda un estado sus cifras y las pasan por el INDRE y por el comité y entonces se dan a conocer. Obviamente, hasta las de la misma OMS van desfasadas, pero entonces se vuelve algo politizable y no se están dando cuenta de los alcances que esa pequeña gran acción, todo lo que ha generado. Y sobre todo fue muy interesante ver cómo desde todo lo que nos compartieron, en los tentáculos de la discriminación han ido envolviendo a nuestro querido cuerpo médico, del cual ahorita dependemos todas y todos, sobre todo los que están en hospitales, y hay que hacer un reconocimiento. El día que yo vi a la directora de enfermeros del IMSS, yo lloré con ella porque dije, ¿qué nos está pasando? Es un momento en que tenemos que cerrar filas, ojalá más empresarios o fundaciones hagan como la Fundación Carlos Slim, CIE, Infra, y se me escaparán algunas, que hicieron un hospital COVID-19 en el centro Banamex. Entonces, en lugar de estar atentando y creando que se generen todas estas discriminaciones y violencias a los diferentes actores importantes que tenemos ahorita, como los médicos, están aportando a nuestro país, cerrando filas con el gobierno y ayudando a que haya suficiente atención para todos. Entonces, esa es la invitación que yo hago a nuestros queridos radioescuchas y videntes, que vamos a cerrar filas. Ahorita las ideologías políticas no vienen al caso. Ya que pase la pandemia, retomamos si odiamos o no a la 4T y que quitemos a López Obrador. Van a tener opción cuando hagan su encuesta, si lo quieren o no quitar, pero ahorita no es el momento. Ahorita el momento es cerrar filas,
estar muy alertas de no caer en estas violencias y en crear más actos discriminatorios. Y pues me gustaría una última reflexión de cada uno de ustedes. Maestra, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues a manera como de colofón o conclusión de todo esto que ha sido interesante, pensábamos que 2 horas era demasiado tiempo y que nos iba a faltar el tema. No, hombre, creo que hasta nos falta. Y han surgido cosas nuevas y esto es muy interesante. Bueno, nada más para retomar a manera de conclusión, podría yo decir que estas actitudes de los comentaristas de noticieros son demasiado aventuradas y en ese sentido yo he comparado algunos noticieros extranjeros donde en los noticieros se limitan a dar la noticia, a dar y ellos casi no opinan, a menos que se trate de una mesa de confrontación con temas, porque no se vale editar o decir, esas cifras son falsas, esos datos no existen. ¿Tengo pruebas para acreditarlo? No, si no tengo pruebas, entonces está causando un daño moral a la gente y eso no debe ser. Y también que este problema que tenemos ahorita de la pandemia nos haga reflexionar sobre lo que yo decía hace un momento, la prevención de enfermedades, la prevención en los medios de salud pública, que la gente reflexione la labor maravillosa que están haciendo todos los médicos y el personal de salud para que en vez de atacarlos, de criticarlos, de agredirlos, los apoyemos. Hay que pensar las horas que trabajan, la preparación que tienen y que la verdad siempre actúan de buena fe. Jamás, jamás ellos tratan de causarle daño a sus pacientes. Es más de lo humano lo que están haciendo. Entonces, creo yo que tenemos que revalorar eso y finalmente destacar que la Universidad Nacional Autónoma de México está haciendo una labor maravillosa, tanto en la investigación como en la difusión de lo que va haciendo. Pero claro, se sabe más lo que hacen otras áreas dentro de la República Mexicana que la UNAM, pero la UNAM tiene una gran área de la investigación científica y ha estado avalando lo que ha dicho el subsecretario de Salud. Entonces, como bien dice usted, licenciada, ahorita olvidémonos de las tendencias políticas, ideologías de otro tipo, abocamos que es lo urgente, lo del momento, que además es muy grave. Y muchísimas gracias, un placer haber estado aquí con ustedes. Muchas gracias, maestra, un honor. Además, es siempre un placer tener la oportunidad de escucharla y gracias por compartirnos estos momentos con todo el público que sigue ahí. Tú también discriminas. Y bueno, también hay que tomar algo en cuenta antes de irnos. Es que el sistema de salud viene sufriendo desde el siglo pasado. Desde los 60, me estaba contando mi madre, que es médico, que en el 65 fue cuando mi abuelo, que también fue médico, fue a luchar por los más derechos para los residentes, para los médicos, etcétera. A mi mamá también le tocó a fines de los 60 ir a marchar para que tuvieran pues más ingresos los mismos residentes que también la pasan súper mal y que tuvieran más prestaciones y servicio médico y todo. Y sin embargo, pues no ha sido todavía bien recompensado y seguimos cargando y nos sigue, seguimos arrastrando un rezago del sector salud terrible, que no es de ahorita se está viendo porque estamos en medio de una pandemia que está siendo aún más larga que la del H1N1, pero sí no hay que olvidar eso. Y también hablando de la queridísima UNAM, que yo también soy parte de la UNAM, muy orgullosamente, precisamente la Facultad de Medicina fue quien hizo todas las directrices de este hospital COVID, todas las directrices especializadas médicas, fue quien dirigió a todo este grupo de sectores empresariales que donaron todo el dinero para hacer una realidad del hospital COVID. Entonces sí podemos ver que sí, diferentes ideologías, diferentes actores se pueden unir por el bienestar común y por el bienestar de los mexicanos, como es el hospital COVID. Y bueno, le cedo la palabra a Óscar para que nos dé su final.
Bueno, solamente retomar algo. Todos estamos conscientes de que en 1968 hubo un gran movimiento, pero pocos saben lo que nos comentaba, que era que en el 68 todo nace por el movimiento de los médicos. Por el movimiento de los médicos, muchas veces un médico ni siquiera pide más dinero, pide condiciones para poder salvar vidas. Entonces, en todo esto, yo quiero que ustedes recuerden que antes de la pandemia estábamos inmersos en temas de violencia completamente. No alcanzamos a ver que lo que estamos haciendo es violentar a los médicos. Recuerden que hace 2 meses, un 8 de marzo, las mujeres salieron a protestar porque las estaban matando, porque estaban siendo segregadas. Hoy en día pasa lo mismo, pero está pasando lo mismo con los médicos. Los médicos están siendo segregados, están siendo atacados. Hay que reflexionar. El médico no es una persona que se está volviendo millonaria en el Seguro Social o en el ISSSTE o en los hospitales de salubridad. Están comprando muchas veces ellos sus propios equipos. Trabajan de más con tal de que de salvar vidas. Cae en la irracionalidad cuando alguien agrede, porque indudablemente todos vamos a necesitar en algún momento de un médico. Ojalá que nadie más lo necesite en esa pandemia, ojalá, pero todos sabemos que alguien lo va a necesitar. No hay que olvidar que el médico está dejando a su familia, que la mayoría de los médicos hoy en día no pueden regresar a su casa, se están quedando en hoteles, se están quedando, como ya lo habíamos visto, en Los Pinos, se están quedando en otros lugares. ¿Creen que no es difícil? Para los que piensan mal de los médicos y están pensando en salir y cuando vean uno agredirlo, vean a su familia, vean a sus hijos, vean a su esposa o vean a su esposo, vean si están dispuestos a dejarlos por una semana, por un mes, pues están dispuestos a dejarlos y tal vez no regresar. Es grave que casi el 20% de los contagiados alrededor del mundo han sido personal de salud. Personal de salud que deberían estar protegidos, cuidados, pero sin embargo no les importa contagiarse. ¿Con tal de qué? De salir y salvar vidas. Entonces, yo sí dejaría la reflexión, toda la gente que sale, los agrede, y eso, volteen a ver a su familia. Piensen que si algún día su madre, su esposa, sus hijos necesitan de alguien, va a ser de un médico. No podemos prescindir de ellos, y menos en estos momentos. Hay un video para los que siguen la página de la UNAM en Facebook, un video que me gustó mucho y nos habla de eso, de la vida, de la normalidad de nuestra vida y la vida que ellos dan. Ser médico no es fácil. Muchos destinan más de 20, 25, 30 años de carrera. Si a los abogados 5 años dicen, uy, ya, hasta aquí ya llegué, imagínense ellos, que ellos no pueden hacer carreras sabatinas ni llevar una vida normal muchas veces. Destinan muchos años y toda su vida para salvar una sola vida. Y es lo único que ellos quieren hacer, salvar vidas. A cambio, nosotros solamente les podemos dar gratitud, acompañamiento y deberíamos de ser solidarios. ¿Con quiénes? Con los que están siendo unos verdaderos héroes en esta pandemia. Gracias. Muchísimas gracias, Oscar. La maestra Griselda va y viene, su módem nos jugó un poquito chueco esta mañana, pero bueno, les abro los micrófonos ya nada más para nuevamente agradecerles que nos hayan dado esta oportunidad de tener esta mesa, que más de discusión fue de información y de sacarnos a todos los que tenemos el placer de escucharlos y o verlos, de quitarnos lo ignorantes en estos temas y nos dejamos con esta reflexión tan importante de que los médicos, y lo han dicho ustedes dos en todo el tiempo, están para salvar nuestras vidas, para ayudarnos a tener un mejor tipo de vida que para tener la intención de hacer algo en contra nuestra. Entonces les agradezco muchísimo a ambos su tiempo, su dedicación. Espero en otro momento poder contar con ustedes para seguir escudriñando temas de discriminación y bueno, pues nosotros los vemos la próxima semana con otro interesante tema sobre discriminación aquí en ¿Tú también discriminas? Muchas gracias.